Tenemos dos invitadas a la mesa. Pamela López, que es gestora cultural máster de la Universidad de Columbia, que ha desarrollado su trabajo al alero de la gestión y la investigación en artes escénicas y actualmente trabaja en el Teatro Universidad Católica. Hoy presenta, en nombre de la Red de Salas de Teatro, organización creada el año pasado y de la cual ocupa el cargo de secretaria. También estaremos con Andrea Pérez de Castro, gestora cultural y actualmente directora de programación del Centro Mori, impulsora del Festival Internacional FanFest, el cual reúne un amplio número de obras nacionales e internacionales en torno al teatro familiar. También fue directora a finales de los 90 de la Sala Galpón 7 en Bellavista, donde acogió numerosos proyectos de una generación de dramaturgos y directores emergentes, por cerca de una década, si no me equivoco. Y es fundadora también, miembro fundador de la Red de Salas. Las invito a pasar, por favor, y les recuerdo que las preguntas las pueden anotar y después que terminemos la presentación de ellas, las vamos a dar a conocer. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Para nosotros, para la Red de Salas, ser coorganizadores de este evento es muy importante y quiero hacer solo un paréntesis. Yo no pude venir ayer porque estuve enferma, pero disfruté mucho por streaming las presentaciones. Se ven muy bien todos, funciona muy bien y uno puede participar no solamente viniendo, sino que estando afuera. Y eso se lo agradecemos a GAM y a toda su organización, que ha sido muy buena. Bueno, vamos a partir con nuestra red. Bueno, la Red de Sala es un proyecto que lleva muchos años tratando de formarse y finalmente a fines del 2013 logramos constituirnos y actualmente tenemos 22 salas asociadas y es una asociación sin fines de lucro, solo en la región metropolitana. Hemos definido, bueno, a partir de esta agrupación que se forma a fines del año pasado y de un trabajo previo que hicimos a través de una matriz de marco lógico, definimos algunos ítems importantes para poder focalizar nuestras acciones y nuestra mirada para poder sacar adelante esta asociatividad, que no es fácil. Cabe señalar que en Chile este tipo de organizaciones asociativas culturales son muy pocas. Si no me equivoco, SIDARTE, que asocia a los actores, y más que nada en sindicatos, pero agrupaciones de identidades culturales creo que no hay muchas y ha sido muy difícil para nosotros poder lograrlo, pero con la voluntad de todas las salas asociadas, más las que están interesadas, creo que vamos a sacar este proyecto adelante. Bueno, como decía, a través de una matriz de marco lógico definimos algunos objetivos y como pueden ver aquí está nuestra misión, que es promover la asociatividad de los espacios dedicados al desarrollo de las artes escénicas con el fin de poner en valor la actividad del sector. Sus objetivos apuntan a fomentar estrategias de financiamiento, formación de audiencias y actividades conjuntas de difusión. Ese es nuestro norte, esa es nuestra misión que nos hemos impuesto como asociación. Como les decía, hay 22 salas asociadas que representan aproximadamente el 50% de las salas de teatro de la región metropolitana, lo que, como señalé hace un ratito, es un éxito para este sector cultural que no está acostumbrado a trabajar en asociación. Las salas, las salas asociadas son SEAT, Centro GAM, Centro Cultural Matucana 100, Centro Mori, Las Terras 90, Sergio Aguirre y Agustín Ciré, Sala La Casa Rodante, Sala SIDARTE, Teatro Camilo Enríquez, Teatro El Árbol, Teatro del Puente, Teatro Faceta, Teatro Finisterra, Teatro La Memoria, Teatro de la Palabra, Teatro UC, Teatro Nacional, Los Playmobil, Sala Vitrina, Teatro Siglo XX, Sala La Comedia, Teatro Nescafé Las Artes. Muchos de acá, los invitados extranjeros, me imagino que no conocen estas salas. Es importante señalar que aquí esta red es inédita, ya que la conforman diversas salas de teatro de diversos perfiles. Hay espacios que son financiamiento del Estado, hay espacios de financiamiento mixto y hay espacios de financiamiento privado. El único
requisito para pertenecer a la red es que sean espacios que tengan cartelera continua al mínimo 6 meses. Es el único requisito que nosotros hemos puesto. ¿Y por qué hemos puesto y no nos hemos dividido en espacios independientes o en red de salas del Estado o en distintas miradas para poder conformarse? Es porque, como les señalaba, es tan difícil la asociatividad que definimos que íbamos a generar un gran paraguas inicial para poder agruparnos todos y a partir de ahí generar grandes objetivos y quizás con el tiempo nos vamos a ir parcelando según las iniciativas, pero en este minuto creemos que este gran paraguas cabemos todos porque hay un gran objetivo común, que es finalmente darle visibilidad al Teatro Nacional, poner en valor nuestra gestión. Y eso se hace en esta agrupación que tiene diversas instituciones de distinta naturaleza. Por eso quería un poco señalar, porque hay diversas salas. Bueno, aquí hay un poquito de la historia de cómo llegamos a lo que les comenté inicialmente de nuestra misión. El 2003, o sea, hace 11 años, hubo una reunión en Sidarte donde nos convocaron el Sidarte del Sindicato de Actores para comenzar a mirar lo que era trabajar en la asociatividad. Bueno, nos demoramos 11 años, 10 años en realidad, 2013, en conformar, me hacen bullying con los 10 años, pero bueno, 10 años, sí, 10 años nos demoramos en conformar esta red de salas. ¿Y por qué se gatilla la necesidad? Porque en abril, mayo del 2013 se genera una crisis de las salas de teatro que se genera a través del Teatro del Puente, que aquí está su director y es el presidente de nuestra red, Freddy Araya, y el Teatro de la Memoria, que deciden cerrar las salas. Y eso genera un movimiento entre los artistas, gestores y diversos actores de este sector, de un movimiento fuerte de objetar ese cierre, de apoyar y reimpulsar las salas de funcionamiento privado, pero que son de gran aporte a la sociedad. Y a raíz de eso nos volvemos a juntar y volvemos a pensar y a repensar esta asociatividad. Tuvimos pequeños impulsos anteriores, como el 2012, a través del Consejo de la Cultura, no sé si todos tienen ahí la revista La Red de Sala, se genera una guía Red de Sala, pero esas son pequeñas acciones que se hacían con una buena intención, pero sin una mirada de misión, de trabajo en conjunto, sino que como una inquietud de algunas poquitas salas, Teatro El Puente, Teatro Mori, Teatro de la Universidad Católica, que tratábamos de impulsar esto, pero sin un trabajo sistematizado, que es lo que logramos concretar en octubre del 2013, con esta conformación de 22 salas. Bueno, desde que nos conformamos, tuvimos, bueno, esta es la portada de la guía, y nuestra primera actividad que hicimos después de esta guía, que fue algo que nos hizo propiamente de la red constituida, sino que de esta iniciativa de estas salas en forma más bien independiente, definimos que teníamos que generar una actividad que le diera visibilidad a nuestra asociatividad. Repito mucho la palabra asociatividad porque es muy importante trabajar asociados, porque es muy importante trabajar en red. Por eso es tan importante este seminario de audiencias, que en el fondo pone en relevancia el trabajar en el colectivo. Y hago este énfasis sobre todo para la gente, la gestión cultural aquí en Chile, que trabaja muy en parcela o mínimamente en su espacio. Es fundamental el trabajo asociado, y por eso nosotros con ese ímpetu decidimos generar esta visibilidad y organizamos la primera noche de los teatros, que le hicimos en noviembre del 2013, y donde lanzamos el manifiesto que se les entregamos a cada uno ahora en la entrada. Ese manifiesto se leyó en cada una de las salas y nos daba relevancia, o sea, sentíamos que era importante poner en relevancia nuestra gestión.
y dar a conocer que los espacios culturales no solamente somos receptores de obras o espectáculos, sino que tenemos algo que decir. Como decía Lucía en la presentación, tenemos líneas editoriales y ponemos en relevancia el Teatro Nacional. Entonces, dejamos de ser entes pasivos o cuatro paredes que reciben solamente espectáculos, sino que también somos actores de este quehacer. Y hicimos esta primera noche de los teatros, que fue bastante exitosa. Tuvimos mucha convocatoria, mucha prensa, fue algo inédito, fue muy bien valorado por el medio artístico y cultural, y lo que nos reforzó las ganas de seguir trabajando. Después de esto, la segunda acción que se hizo fue un estudio que financiado por el Consejo de la Cultura, que fue definir el perfil de las salas, que es lo que va a hablar Pamela en un ratito más, y la tercera acción es lo que estamos haciendo hoy día, que es este seminario de audiencia. Han sido las tres actividades que hemos logrado hacer desde nuestra inauguración oficial en octubre del 2013. Bueno, tenemos objetivos que son importantes de compartir con ustedes, que el objetivo general que tenemos que analizar a través de la red el vínculo de los asociados con identidades públicas y privadas para presentar y promover políticas del sector. Esto es lo que salió a través de nuestro trabajo de matriz de marco lógico, que en el fondo fue cómo trabajamos la asociatividad y cómo a través de esta asociatividad ponemos en relevancia en políticas públicas que finalmente para el sector. El objetivo específico es fomentar y potenciar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas, impulsar y promover una cooperación estrecha y permanente y enriquecedora entre los diferentes espacios, salas de teatro y centros culturales, promover mecanismos de comunicación y colaboración con el sector escénico de los países que conforman la comunidad internacional, poniendo énfasis en el circuito iberoamericano. Bueno, es un objetivo bien todavía a largo plazo. Una de las cosas que hemos decidido es ir poniéndonos 1 o 2 objetivos anuales, pero enfocarnos y poderlos sacar adelante. Todos los que conformamos esta red nos tenemos que dedicar a levantar nuestros espacios día a día, y eso genera un trabajo enorme. Todos los que manejan espacios culturales, me imagino que me entienden con lo que les quiero decir. ¿Qué significa eso? Que tenemos aquí grandes objetivos, que hemos de poquito elaborado acciones para echarlos a andar, pero este es un trabajo largo. Este es un trabajo largo que hemos escuchado ayer, por ejemplo, en la ponencia de la Red de Teatros de España, que claro, para allá vamos. Eso es lo que queremos ser. Creemos que hemos avanzado harto en estos 6 meses que estamos recién constituidos, pero hemos definido como directorio poder ir de a poco poniéndonos objetivos para ir cumpliéndolos, porque si nos ponemos muchas cosas, muchas actividades en un año, es muy difícil. Este año hemos definido trabajar fuertemente en el ámbito de la difusión. Vamos a generar una plataforma web que tenemos una que se generó con la revista, pero yo le llamo una página web muerta porque no se puede actualizar, no se puede cambiar, quedó ahí. Es un impulso que nos motiva a que esa página ahora tome vida y empiece a alojar información en forma permanente. Vamos a volver a hacer la noche de los teatros y iniciamos ya conversaciones con el Consejo de la Cultura para insertarnos como interlocutores válidos en el ámbito de lo que es las políticas públicas referente a la subvención de espacios culturales. Bueno, ya nombré un poquito las noches de los teatros. Aquí hicimos 13 salas, participaron de las 22. Eso fue porque no todas las salas, esto lo hicimos un día miércoles, tenían programación ese día, no todas pudieron programar. Tuvimos 932 espectadores y el mecanismo fue 2x1. En el fondo hicimos una gran campaña 2x1 para que la gente se motivara a ir. Esto fue algo de la prensa que tuvimos de la noche de los teatros, tuvimos un web flyer,
El Teatro Finisterra nos auspició con papelería. Como ven, todos hemos ido aportando desde distintos ámbitos. La segunda actividad que hemos hecho es lo que Pamela les va a contar un ratito más, que es el perfil de las salas de la región metropolitana. Se lograron levantar 32 salas. Y no voy a leer eso porque Pamela les va a dar una descripción más acabada de esta actividad. Bueno, es que la tercera actividad era el seminario, no quedó ahí el seminario. Estamos ahora en el seminario. Es que teníamos una slide con el seminario que quería reforzar lo que nosotros hemos coorganizado con el Centro Cultural Gabriela Mistral. Estamos muy felices de participar de esta actividad, desde las salas de teatro, poder trabajar audiencias, públicos y trabajo asociado para poder levantar esos públicos es fundamental. Eso en términos generales de esta red de salas que existe, que tiene vida. Si hay aquí alguna persona que tenga salas de teatro y que no está en esta red, los invitamos a que se nos acerque para darle toda la información necesaria. Hemos recibido cada día distintas iniciativas, tenemos pedido de provincia, tenemos requerimientos de espacios culturales de regiones, queremos transformarnos en una gran red que canalice fuerza, energía, para levantar la actividad de este sector, que cuesta mucho, tenemos un público acotado que hay que fidelizar y hacer crecer. Ahora dejo a Pamela López, que les va a hacer la presentación del perfil, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la sala como por live streaming del seminario. Tal como les comentaba Andrea, la red de salas es una iniciativa que lleva ya cerca de 10 años tratando de concretarse y de configurarse formalmente como una agrupación y una organización. Y tal como les contó ella también, uno de los hitos que detonaron el hecho de que fuera posible la creación de la red de salas el año pasado tuvo que ver con la visibilidad que tomó en los medios, digamos, la realidad que muchas de las salas experimentaban en torno a las dificultades que tenían para mantener los espacios en términos de financiamiento, gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parecía muy evidente el año pasado cuáles eran los motivos por los cuales las salas nos teníamos que agrupar. Y parecía muy evidente, y siempre es quizás la primera premisa dentro de la colaboración, pensar en qué es lo que tenemos en común que nos va a llevar a configurarnos, a asociarnos, a vincularnos y a trabajar en red. Sin embargo, cuando nos asociamos o cuando hablamos de asociatividad, son muy pocas las veces que nosotros pensamos sobre qué es lo que tenemos de diferente también. Y uno de los valores de la red, a diferencia de otras agrupaciones que se han presentado aquí en este mismo seminario, o qué sé yo, el caso en Argentina, en Estados Unidos, en España, que agrupa a salas que pertenecen a una misma constitución jurídica o que quizás tienen un mismo tipo de programación, es que nuestra red es diversa. Es diversa, es amplia, es dinámica, tiene un amplio número de participantes que van desde espacios muy emergentes hasta salas bastante consagradas y de muchos años de trayectoria. Y sobre el marco, digamos, de este contexto es en el cual se piensa como red de salas de teatro que es consistente y es interesante generar un primer levantamiento, un estudio, un catastro. Un poco conocer quiénes somos, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras similitudes, cuál es la realidad del sector. En Chile en general, pese a que en los últimos años y desde que se generó la institucionalidad cultural se ha puesto un énfasis en el tema de los estudios del sector de las artes escénicas en este caso, o en general de la cultura en nuestro país, todavía yo podría decir que los estudios que existen no son suficientes, o todavía es necesario quizá generar o levantar un mayor número de datos con el fin de poder perfilar políticas culturales, espacios de asociatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros quisimos aportar con este perfil que le llamamos o levantamiento de información, que fue realizado en conjunto con una agrupación que se llama Proteatro Chile y la Red de Salas, financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes, quienes también colaboraron y fueron parte, digamos, del proceso
de la convocatoria, de la recolección de datos y digamos, con su unidad de estudio nos ayudaron bastante en cómo orientar, digamos, esta metodología. Entonces, como dice ahí, es un trabajo en conjunto, o sea, es un trabajo que surge como una colaboración también. Levanta información que incluye una amplia diversidad de datos, lo que lo hacía más complejo aún, y ya vamos a hablar un poco de los problemas metodológicos también, pero son datos que levantamos principalmente financieros, de infraestructura, de programación, en términos de marketing y formación de audiencias. O sea, es bastante amplia la gama de información que pudimos obtener. Participan 32 salas, 32 de 44, que fue lo que se determinó en ese minuto como el campo de estudio o el universo total. Y es una iniciativa que tomó cerca de 6 meses en concretarse, o sea, aproximadamente se generó entre septiembre del 2013 y diciembre, en enero creo que se entregaron los resultados finales ya al Consejo de la Cultura. Los resultados existen, no están todavía publicados, pero próximamente lo van a estar cuando tengamos levantada la plataforma, porque la idea también es compartirlos con todos ustedes. Parte importante de este estudio fue explicarle a las salas, porque muchas veces existe... digamos, como no todas las salas son espacios sin fines de lucro o son centros culturales, digamos, que tengan subsidio de algún lado o de otro, existe de alguna forma un cuidado también con el manejo de la información. Entonces, los datos del estudio finalmente son datos agregados y no existen datos particulares o específicos por cada uno de los espacios. O sea, existen, pero no son publicables, digamos. Eso ya queda a discreción de cada sala, si los comparte o no los comparte y de qué manera lo hace. Algunas de las problemáticas que tuvimos, porque dijimos hagamos este estudio, pero surgieron una serie de dificultades a lo largo del camino de estos 6 meses. El primero de ellos fue definir cuántas salas habían en Santiago. Y una respuesta, o en Chile. Este estudio comenzó en Santiago, que era lo que teníamos la capacidad de hacer en los últimos 6 meses. Idealmente uno de los desafíos es ampliarlo a nivel nacional, pero una de las primeras preguntas era ¿cuántos somos? Y una pregunta que parece tan, digamos, de perogrullo, que parece tan sencilla, no era tan sencilla. Y no era tan sencilla porque las salas en general son espacios dinámicos, móviles, cambiantes. Existe un alto número de salas que se forman y que se cierran año a año. Para que se hagan una idea, el 2011 se levantó la información para la revista o la guía de salas que ustedes recibieron en la carpeta del seminario. Y en ese momento habían 63 salas. Nosotros, 1 año o 2 años después, logramos captar a 44, que estaban todavía con funcionamiento regular, según el criterio que Andrea les comentó de una programación, digamos, estable a lo largo del tiempo. Entonces, esa fue una de las primeras complejidades, es decir, cuál era el universo con el cual íbamos a trabajar. Finalmente se decidió o se contactó a 44 espacios dentro de la región metropolitana. Y de esos 44 espacios que se contactaron, fueron 32 los que participaron o tuvieron el tiempo, digamos, de recibirnos. Esto fue a través de una encuesta presencial con entrevistas semi-conducidas con cada uno de los representantes de la sala. Lo otro que era difícil es la diversidad de las salas y los espacios participantes. No era solamente complejo porque eran espacios muy distintos y disímiles entre sí, sino que también porque la información disponible que cada una de las salas tenía para entregarnos y la forma en la cual ellos levantaban cada uno de esos datos era distinto entre cada una de las salas. Entonces, por ejemplo, algunas salas medían de alguna manera la cantidad de ingresos que recibían por el concepto de taquilla, mientras que otras salas lo medían de otra manera y incluían otros conceptos o ventas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, los datos también... no existe como una metodología replicable en cada uno de los espacios, lo que hizo más complejo aún poder ir indagando entre cada una de las salas y ver cómo aunábamos cada una de las informaciones. Lo otro que era complejo es que, como les comenté, el perfil tiene una amplia diversidad de datos que recoge, que van desde gestión económica hasta infraestructura, hasta gestión de audiencia, y eso implicaba que muchas veces no nos teníamos que reunir solamente con una persona de las salas, porque la cantidad de información que se requería muchas veces era información que tenía que darnos quizás distintos agentes claves de cada uno de los espacios.
Entonces, eso también es complejo, porque si bien en algunas salas existe un interlocutor que maneja muy bien, digamos, todos los datos y las cifras, en otras salas fue necesario, por ejemplo, poder informarse a partir de más de una persona. A eso apunta cuando vamos con la diversidad de profesionales que se requerían para poder catastrar o levantar la información total del estudio. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los resultados? Yo hoy día les voy a presentar solamente parte de los resultados que tienen vinculación con las salas y las audiencias o los programas de público, que es lo que nos compete, digamos, en el marco de este seminario. Pero estaría muy contenta después, si alguien quiere conversar o enterarse de más cifras o más datos, de poder conversarlo en otra ocasión, digamos. Entonces tenemos un total de 32 espacios que participan, que dan cuenta de una diversidad de espacios. A modo de dato concreto les puedo contar que 22 de estas 32 salas, o sea un 69% de las salas que participan en el perfil, son espacios conformados como personas jurídicas sin fines de lucro. Ese es más o menos, volviendo a las preguntas un poco que se hacían en el panel anterior a la gente de TCG y cómo se manejaba esa dualidad entre los sectores con y sin fines de lucro, yo les podría comentar que de estas 32 salas un 69% son este tipo de espacios. Otra cosa que es importante dimensionar y comprender es que cuando nosotros estamos hablando de salas, estamos hablando de un teatro o de un espacio, un centro cultural, por ejemplo. Dentro de cada una de estas salas, muchas tienen más de una sala, no sé si me explico. O sea, un teatro, por ejemplo, puede tener desde 1 hasta 10 espacios distintos. Dentro de estas 32 salas estamos hablando de 65 espacios de representación de artes escénicas, ¿ya? De estos 65 espacios, 45 de ellos son espacios que hemos denominado como convencionales, vale decir una arquitectura a la italiana, donde existen butacas o un escenario, o galerías o sillas o lo que sea, y un podio, escenario o espacio de representación. Y 23 de estos espacios son salas no convencionales. De estos 65 hay un universo de 23 que son no convencionales, los cuales nosotros definimos como esplanadas, espacios al aire libre, salas multiuso, espacios, no sé, biblioteca, etcétera, etcétera. Pero espacios donde generalmente la actividad teatral ocurre, pero que no necesariamente son una sala como las que nos encontramos hoy en día, convencional, claro. Perdón. ¿Cuántos años de funcionamiento tienen las salas de teatro, al menos en la región metropolitana? Es interesante ver que la mayoría, o sea, un 34% de las salas, tienen entre 1 y 5 años de funcionamiento. Eso da cuenta un poco también de la experiencia y la trayectoria de la mayoría del sector. Ahora, si nosotros sumamos, por ejemplo, las que tienen entre 1 y 5 y las que tienen entre 6 y 10, llegamos casi a un 50% del total de las salas, en términos de que podríamos decir que la mayoría de este universo tiene entre 1 y 10 años de funcionamiento, ¿ya? Hay excepciones, por supuesto. Hay salas que al momento del estudio estaban recién conformadas, como fue el caso, por ejemplo, de Teatro Cinema. Hay salas que tienen una trayectoria de 70 o 71 años, que es el caso de los teatros universitarios, que podrían ser, digamos, las más antiguas o con más trayectoria, por decirlo de algún modo. Pero ese es más o menos el rango de, digamos, de existencia, de permanencia de los espacios. Va mayoritariamente entre 1 y 10 años de funcionamiento. La capacidad de los espectadores. ¿Cuánta gente acoge o cuántos números de espectadores podemos recibir en estos espacios? El 40% de las salas son salas que tienen como máximo un 99 o 100 butacas, digamos. Eso da cuenta que la mayoría de las salas del sector son salas que funcionan más bien con lo que se conoce en otros países como un black box, o como una sala pequeña, digamos, donde ocurren espectáculos, pero que en general no tienen más de 100 butacas. Ahora, nuevamente, si sumamos
los dos rangos más amplios de este estudio, podemos darnos cuenta que, casi el 40% tiene entre 100 y 300 espectadores. Esa es en realidad la cifra. Entonces, la mayoría de las salas son salas que estamos hablando de esas dimensiones, ¿ya? Existen, por supuesto, casos excepcionales. Existen salas que acogen espectáculos muy íntimos para 20 personas y existen también grandes espacios que tienen una capacidad para 1000 espectadores, no sé, probablemente de los que entrevistamos los más grandes son, o de los que participaron de este estudio, los más grandes son el Teatro Municipal de Las Condes o el Teatro Nescafé de las Artes en la Comuna de Providencia. Eso serían más o menos los más amplios. Luego de eso seguirá probablemente la sala de Matucana 100 y luego de eso, digamos, todos los otros espacios con los cuales muchos de nosotros estamos familiarizados cuando asistimos al teatro. Los espectadores. Estas 32 salas en total y entre estos distintos espacios, tanto convencionales como no convencionales, tienen la capacidad de acoger a 18.343 espectadores. O sea, ese es el potencial de públicos o de audiencias a los cuales nosotros podríamos tener la misión o el desafío de cautivar o, digamos, cautivar también. Y cuando sacamos un promedio de asistencia, un número promedio de espectadores que asisten a cada una de estas salas o funciones, por supuesto que hay diferencias. O sea, hay salas que dentro del estudio decretaron que tenían, por ejemplo, un 20% de capacidad de sala funcionando. Hay otras que dijeron que funcionaban una capacidad de un 90%. O sea, ese es el rango de diferencia de acuerdo a cada uno de los espacios. Pero si sacamos un promedio de espectadores por función, podríamos decir que ese promedio es 88, y eso coincide o va en línea directa con el último estudio de Cultura y Tiempo Libre 2012, que creo que señala que el promedio es de 86. Entonces, hay un rango de diferencia ahí de 2 personas, de 2 espectadores, pero es más o menos coincidente y ese es, en promedio, la asistencia a la mayoría de las salas que participan de este estudio. Aquí hay algunas cifras que a mí me parecieron interesantes porque, si bien es cierto, como dijo Lucía de la Maza en su presentación, las salas de teatro generan un espacio que es fundamental dentro de la cadena de producción de las artes escénicas y somos espacios principalmente exhibidores. De alguna manera también las salas cumplen un rol vital y fundamental en el campo artístico y en el campo del fomento a la creación. Y eso es súper importante destacarlo porque para mí fue una sorpresa, por ejemplo, a lo largo de la generación o la realización de este estudio, descubrir que cerca de un 50% de las salas encuestadas son salas que generan producción propia de alguna manera u otra, o sea, que generan e invierten en espectáculos, vale decir que invierten en creación. Entonces, las salas ya no son solamente plataformas de circulación o espacios exhibidores, sino que también comienzan poco a poco a tomar un rol fundamental también en el campo de la creación artística, trabajando, por supuesto, siempre codo a codo y en conjunto con los creadores y el campo de los artistas, y entendiendo y dimensionando que esa es una relación de colaboración estrecha y permanente entre cada una de las salas. O sea, cada uno de estos 32 espacios, de una manera más organizada o menos organizada, pero todos de alguna manera u otra generan vínculos con las compañías que acogen, con los artistas que exhiben, hay acuerdos, digamos, en términos de cómo manejar el apoyo en la difusión, en la visibilidad, cuáles son los conceptos clave. O sea, las salas van mucho más allá de ser básicamente un espacio de infraestructura donde se presentan. Son pares, exactamente, y eso es lo que buscamos también. Entonces, en el 2013 podríamos decir que las salas establecieron algún tipo de acuerdo de exhibición con 438 compañías de teatro independiente en Santiago. Es muy recurrente la pregunta, o a mí generalmente me hacen la pregunta de cuántas compañías de teatro existen en Chile o en Santiago. Y yo siempre respondo que esa es una pregunta muy difícil de responder, porque la característica de nuestro sector creativo claramente habla de agrupaciones de artistas individuales que se reúnen básicamente en torno a un proyecto. Son
muy pocas las compañías que logran permanecer o que son exitosas en el caso de permanecer en un proyecto artístico a lo largo del tiempo y desarrollar un mecanismo de gestión. Existen, sí, pero es un desafío que tienen los artistas, digamos, día a día, cómo poder hacer convivir el ámbito, digamos, de la gestión de sus propias agrupaciones con las demandas de la creación artística. Pero sí podemos decir que el año 2013 438 compañías fueron acogidas en estos 32 salas. Se ofrecieron 438 obras, por lo mismo, y esto tiene un total de 7.086 funciones. Esa es más o menos la capacidad productiva o de exhibición, digamos, del sector del que estamos hablando. Estas funciones, en general, con excepciones, se producen entre los días miércoles y domingo en las distintas salas y en general también en una temporada que va desde marzo hasta enero. Claro, y en algunas, eso también es importante, gracias, que en algunas salas, por supuesto, las salas acogen más de una función por día. ¿Ya? Hay una multiplicidad de dinámicas que se generan en torno a la gestión artístico de estos espacios que permite también que exista una multiplicidad de espectáculos conviviendo al mismo tiempo. En términos programáticos, aquí fue muy compleja y me gustaría poder contárselos porque fue una experiencia bastante compleja en algún minuto cuando le pedimos a las salas que nos hablaran de su programación. Hay salas que tenían muy claro los ejes programáticos de acuerdo, por supuesto, a su misión o qué sé yo. En general, las salas que tenían un mayor tiempo de trayectoria, pero existieron muchos espacios que fue más difícil para ellos preguntarse o lograr definir o encontrar criterios de definición de esa actividad programática. Por ende, nosotros dentro del estudio logramos aunar las respuestas que nos dieron en distintos criterios. Entonces, hay salas que definen su programación a partir de una segmentación etaria de sus públicos. Aquí hay un ejemplo claro. Por ejemplo, el 43,7% de los espacios programa teatro para un público familiar o infantil. El 87,5% de los espacios declara tener programación que esté orientada o pertinente para público juvenil. ¿Ya? Muchos de ellos a través de funciones especiales para escolares o a veces en su cartelera, digamos, habitual de la sala. Pocas salas también dijeron que parte de sus hitos programáticos en relación a los públicos tenía que ver con una segmentación socioeconómica. Vale decir, estamos apuntando, por ejemplo, a trabajar con comunidades de escasos recursos o comunidades vulnerables y queremos llegar a ellos y ese es nuestro objetivo en términos de la programación. Algunas salas nombraron criterios artísticos, por ejemplo, que seleccionaban los proyectos según el nivel de trayectoria de las compañías, de los grupos que se presentaban. Algunos también estaban detrás de la renovación de lenguajes, haciendo énfasis en la investigación o la experimentación escénica. En general, estas son las salas que se dedican a lo que llamaríamos teatro alternativo o independiente. Hay teatros que manejan su programación según géneros, vale decir que solo trabajan, por ejemplo, con comedias o solo trabajan con tragedias, no sé, por decirlo de algún modo. Hay otras que ponen el énfasis en la dramaturgia nacional y que le dan una gran preponderancia a recibir o acoger proyectos que destaquen a creadores nacionales. Y otras que, por supuesto, nombran como referente programático aquellas obras que tengan una pertenencia al canon, vale decir, obras de teatro clásico o grandes autores de la dramaturgia universal, etcétera, etcétera. Otros criterios que se nombraron, pero en bastantes pocas ocasiones, tienen que ver con, por ejemplo, un impacto mediático, buscar o perseguir obras o creaciones que tengan un mayor impacto en los medios, ya sea por sus contenidos, por los actores que se convocan, etcétera, etcétera. Sin embargo, la minoría de las salas nombraron eso como un criterio importante al momento de definir su programación. Y también muy pocas salas nombraron que parte de sus criterios programáticos tenía relación con un retorno económico. O sea, vale decir, son muy pocos los espacios que programan pensando que esta obra, digamos, puede convertirse en un éxito quizás de retorno a nivel de taquilla.
En términos de mediación o de programas de formación de audiencia, también preguntamos por eso y nos parece importante poder compartirlo con ustedes. El 50% de las salas declara tener algún tipo de programa vinculado a la formación de públicos. Ahí están más o menos los tipos de programas que señalaron y en los porcentajes, siendo la mayoría de ellos conversaciones entre el público y el equipo artístico. En general son conversaciones que se producen post-función. Muchos de ellos nombraron también la presencia de programas especiales, vale decir, programas, por ejemplo, programas vinculados a la comunidad o con asociatividad, con otros espacios que territorialmente estén cercanos o próximos a las salas, talleres de formación, talleres de danza, talleres de teatro, visitas guiadas en un muy menor porcentaje y materiales pedagógicos, que en general llamamos a esto cualquier tipo de material que se establezca para enriquecer la experiencia de los docentes a los espectáculos teatrales y por ende la transmisión que estos docentes hacen luego con los colegios o los estudiantes que traen a las salas. Y por último, para hablar un poco de infraestructura y de servicios asociados, a veces uno piensa que estos son temas menores o uno piensa que no son temas tan relevantes, pero la verdad es que tal como nos ha ido quedando claro a lo largo de este seminario de audiencia y de otras instancias de conversación, y tal como lo contó Alan Brown ayer en su ponencia también, que nos contaba que la experiencia artística para el espectador comienza desde el momento en que decide ir a ver una obra o desde el momento que sale de su casa y se extiende incluso más allá de luego de haber terminado de ver la función. Me pareció a mí interesante poder contarles que los servicios asociados en torno a la recepción de esos públicos, un 63% de las salas cuenta con espacios de cafetería o restaurante o cafetería asociados, espacios como de convivio de los públicos para antes o después de la función. Un 38% de las salas cuenta con ya sea o estacionamiento propio o convenio de estacionamiento, digamos, para los públicos o las audiencias con, en general, alguna empresa cercana a la sala territorialmente. Y esto me parece que es bastante interesante de mencionar porque es una tendencia que yo me imagino que probablemente va a ir en alza, pero un 40% de las salas cuenta con estacionamiento especial para bicicletas o para los ciclistas que asisten, que son, digamos, cada vez más también. Eso es a grandes rasgos. No quisiera tomar más tiempo para poder abrir un poco más la conversación. Sí quisiera hablar de los desafíos futuros. Bueno, Andrea ya nombró algunos y quizás podría cerrar con los desafíos de la red, porque creo que esa diapositiva, no sé por qué no apareció. Sí, pero en relación al estudio, yo creo que generar continuidad en este tipo de estudios. O sea, es importante no quedarnos con esta primera medición, sino que si queremos realmente conocer cifras comparativas del sector y ver en cuánto aumentan los niveles de avance o de crecimiento en torno a este tipo de temáticas, es muy importante poder generar una continuidad más permanente y que no sean estudios que se realicen una sola vez para un periodo en específico. Y eso es súper relevante, sobre todo en este sector que es tan dinámico. Las salas son bastante móviles, por ende es muy relevante poder mantener una continuidad en los estudios. Por supuesto, expandirlo al resto de las regiones del país. O sea, es vital poder conocer cuál es la realidad en las regiones distintas a la metropolitana. Santiago no es Chile y si parte de los desafíos de la red es también poder expandirse a nivel nacional, parte de los desafíos de nuestro estudio es poder conocer cuál es la realidad regional también, que probablemente en muchos casos va a ser similar y en muchos casos me imagino que también va a ser muy distinta y hay mucho trabajo ahí también por hacer. Quisiera agregar también, para cerrar mi parte y darle el cierre a Andrea, es que la red de salas es una instancia que lleva 10 años, pero que aún somos jóvenes. Nos formamos hace 6 meses atrás formalmente y estamos en un proceso constante de aprendizaje y en ese proceso constante de aprendizaje es dimensionar también cómo vamos colaborando en red entre nosotros mismos, entre las salas y los espacios, pero también cómo vamos colaborando en red con otros sectores de esta cadena productiva. O sea, entender también que las salas somos una plataforma, pero que tenemos que aprender a trabajar en conjunto
con los actores, con los dramaturgos, con los directores, con los técnicos que también están asociados desde el año pasado en una increíble organización. Entonces, tenemos toda la voluntad y es parte de nuestro aprendizaje ver también cómo vamos aunando a estos distintos sectores. Creo que eso es lo más relevante y dejo a Andrea con el cierre de esta mesa. Una pausa. Bueno, ahí hicimos una mirada parcial de lo que es nuestro sector. Nada, solo decir que claro, se metió como un ratón, parece, y nos sacó una lámina que tiene que ver como, creo que lo dije, pero quiero hacer un énfasis que tenemos 3 ejes en realidad nosotros, que es la difusión, generar una plataforma de difusión para darle visibilidad a nuestro sector. Es la única forma de que aumentemos público. Hoy día tenemos un problema que nos damos vuelta con el mismo público. O sea, se suman salas, pero no crecen las audiencias. Y ese es un gran tema que se evidenció el año pasado a raíz de la crisis de la sala. El segundo es el levantamiento de recursos para el sector, que es fundamental, dado también que todos sabemos que por taquilla no se sostiene, aunque tuviéramos el 100%, hay que hacer unas estrategias de levantamiento de fondos para el sector, importante, y también generar técnicas de venta colectiva, entradas también para aumentar, lo que hablaba un poco en torno a que a través de la difusión aumentar los públicos, y eso también se mejora a través de un sistema de venta quizás colectiva, etcétera. Y por último, el otro eje que tenemos es establecernos como interlocutores para definir políticas públicas o políticas generales para nuestro sector. En ese camino vamos. No es fácil, no es nada de fácil. Este es un proceso largo. Lo repito porque a veces la sensación es la inmediatez o creer que porque estamos ya asociados va a cambiar muy rápido. No. Esto va a ser un proceso largo, pero los asociados que estamos en esta red tenemos mucha fe de que este es el camino. Cada uno va a seguir, cada espacio sigue trabajando su afán, su día a día, le digo yo, pero este trabajo en el colectivo yo creo que nos va a generar a mediano y largo plazo muchos beneficios. Y ese es el gran objetivo que tenemos, que es que las salas no se sigan cerrando. Se fijaron ahí, es una cosa dramática, que cómo cambian, suben y bajan salas de teatro, sino que se mantengan y ojalá siga creciendo. Nadie quiere monopolizar este sector ni transformarse en pocos espacios. Hay mucha compañía de teatro, hay mucho creador que necesita espacios profesionales de circulación y de exhibición. Así que eso es lo más que quería comentarles, y ahora Lucía va a ser moderadora de preguntas. Muchas gracias, Andrea y Pamela. Quería agregar, bueno, un aplauso. Quería agregar que a raíz de la llamada crisis de las salas de teatro independiente, desde mi punto de vista, desde el área de teatro del Consejo de la Cultura, esta crisis generó una gran visibilidad, gracias, de los problemas que tenemos como sector a todo nivel, desde lo farandulero hasta lo más serio y lo más formal, que es la institucionalidad cultural. Están llegando muchísimas preguntas, no tenemos mucho tiempo porque la jornada de la tarde, les recuerdo, comienza a las 3:30. Voy a elegir un poco, así, una revisión. Ya, si pueden, me ayudan a revisar, porque no sé, no las vamos a poder responder todas. Si es que van poniendo quizás su mail en las preguntas o de pronto se ya, a ver, así una ya casi al azar porque no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué en Santiago de Chile todo lo que se coordina en torno al concepto feria funciona? Santiago 1000 es un ejemplo. ¿Qué pasa el resto del año? ¿En torno al concepto feria? Feria de un poco mercado, me imagino que es también lo que se está refiriendo. ¿Andrea?
O sea, el ejemplo que nombran ahí es que Santiago Amil, sí, que tiene que ver con que es una plataforma que lleva 20 años, que se concentra en un mes y que ha generado un plan de medios gigantesco, que es muy bueno. Nosotros trabajamos los 12 meses del año. Las salas de teatro no trabajan solo un mes del año, y ese es uno de los sentidos, la gracia que tiene Santiago Amil, que agrupa muchas compañías y salas de teatro en un mes, lo que se genera una plataforma de difusión muy importante durante ese mes de enero. La importancia de esta red es que le demos esa visibilidad todo el año a nuestro sector. No sé si... Yo creo que podría agregar que existe bastante la sensación de lo que muchos han denominado como el eventismo, de cómo generar distintos eventos en momentos particulares, más que una política de los espacios o digamos, del Consejo de la Cultura, de generar una continuidad, digamos, en ciertos programas. Yo creo que eso también tiene que ver con la cultura de financiamiento que tenemos como país, digamos, en donde, digamos, los fondos se renuevan año a año, se postulan por proyectos. Eso de alguna manera incentiva también que no exista en la mayoría de los casos una continuidad en muchos de los eventos, pero como dice Andrea, nuestro desafío es visibilizar el sector no solamente en enero, que sin duda es maravilloso lo que ocurre con los públicos en ese mes y digamos las ganas que todos tienen de ir al teatro, pero también el resto del año. O sea, teatro tenemos por lo menos 10 meses o 11. Gracias, Pamela. Quería darte esta pregunta a ti. En los objetivos específicos de la red se menciona colaborar con centros culturales. ¿Cómo podemos tener una relación explícita y permanente con nuestro centro cultural que no dispone de salas, pero sí un esfuerzo de acercamiento a la ciudadanía, a las audiencias y personas a las que llegamos? Yo creo que el tema de los centros culturales se discutió en su momento cuando estábamos en reunión de la red de salas, que fue una de las primeras preguntas que nos hicimos como... Bueno, ¿quiénes somos estas salas? ¿O cuál es el requisito para pertenecer a la red de salas? Y finalmente a lo que llegamos fue, más que tener actividad teatral, digamos, porque es la red de salas de teatro, digamos, no hay otro requisito más que ese y más que tener una programación activa y manejar, por ejemplo, si en este caso ellos tienen programas de teatro vinculados con audiencia, para mí eso sería suficiente. Ahora, sí creo que en este mismo desafío que nombré de cómo la misma red se pone en colaboración con otras redes, me parece importante, por ejemplo, ver a futuro cómo trabajamos con las redes que ya están creadas. Por ejemplo, hay una red de centros culturales, quizás sería bueno a través de ellos generar una instancia de asociatividad para poder ampliar, digamos, los miembros, y estamos muy abiertos a que eso así sea, digamos. Gracias, Pamela. Debo agregar también que los festivales están empezando a organizarse, los festivales de artes escénicas, que eso también podría aumentar también el desarrollo de nuestro sector. Y también la agrupación de diseñadores teatrales, de diseñadores escénicos que también tienen bastante representatividad. Siempre un poco representativa asociativa. Siempre un poco apurando por el tema de la hora, tengo una pregunta, Andrea, ¿a qué se debe que algunas salas no se asocien a la red y otras no entreguen información sobre funcionamiento? Y en segundo lugar, ¿quiénes son principalmente los dueños de las salas de teatro en Chile? ¿Cuán importante es esto? Con respecto, nosotros invitamos a todas las salas, les ha mandado la información. Yo creo, y creo que lo dije un poco, hay un día a día que cada espacio tiene desde su gestión, que a veces el poder integrarse o asociarse se hace muy difícil, porque integrarse y asociarse demanda algunos mínimos esfuerzos, como participar de reuniones, como pagar una cuota, como hacer un poco acciones que a veces en el afán diario de la sala o de los gestores de esos espacios, a veces eso se transforma en un camino difícil. Sí creo que van a seguir sumándose salas, yo creo que recién somos 22, yo creo que tenemos varias solicitudes de otras salas que se quieren sumar. No ha habido ninguna ni discriminación ni ninguna de ese tipo de cosas, sino que es un poco ayudarlos, empujarlos y hacerlos sentir de que no es tan difícil trabajar asociadamente. Sí demanda un poco de tiempo, pero el mínimo esfuerzo que hay que hacer.
¿Quiénes son los dueños de las salas de teatro en Chile? Bueno, hay espacios que son del Estado, hay espacios que son artistas los gestores de teatro, hay gestores culturales que son los que encabezan. Y no sé si eso es muy importante o no, o es relevante o no, dado que, como explicábamos tanto en el estudio como lo que hablé yo, en esta red caben todos. O sea, aquí no importa cuál es su naturaleza jurídica ni quién es el dueño o no, sino que en esta red caben todos. Así que no sé si es relevante. No sé si tú opinas lo mismo, Pamela, quiénes sean los dueños. Mira, tal como les contábamos, el 69% de esos espacios son organizaciones sin fines de lucro. Eso implica que son centros culturales o que tienen distintas personas jurídicas. Y estas personas jurídicas básicamente está conformada por ya sea o grupos de gestores independientes que tienen las ganas y las ansias de tener un espacio. Existen otros espacios que claramente son más institucionalizados y ahí los dueños son muchas veces universidades, por ejemplo, que tienen espacio, tanto los teatros más tradicionales, los teatros universitarios, como otras universidades que tienen también sus teatros, sus espacios, y ahí los dueños son claramente corporaciones educacionales o fundaciones educacionales. Entonces, hay una diversidad. No sé si podríamos hablar de quiénes son como los dueños de las salas de teatro en Chile. Y sí me parece que de momento la idea es poder trabajar en conjunto con todos, sin importar, digamos, de dónde provengan. Quiero, como para cerrar, pensando en la hora sobre todo, hay varias preguntas que hablan del tema de financiamiento, cómo se financian las salas. Y eso es parte también del levantamiento de información que se hizo. No sé si, Pamela, si tienes ahí algunos datos que puedas aportar ya para cerrar. Y eso, Pamela. Sí, yo para cerrar les puedo ir contando que de los 32 espacios que nosotros catastramos o que participaron de este perfil, 12 de esos espacios reciben algún tipo de subsidio de alguna entidad externa de manera permanente. Esto puede ser, en algunos casos, la mayoría de ellos, de esos 12, por ejemplo, 5 corresponden o 6 corresponden a universidades, donde claramente las salas universitarias reciben un subsidio de las instituciones para sus gastos operacionales. Fuera de eso existen otros espacios, no sé, por ejemplo, está el Centro GAM, que parte, no todo, por supuesto, de los costos de mantener este espacio provienen del Estado. Lo mismo ocurre con otros espacios como Matucana 100. Hay otros espacios que reciben subsidio municipal. Hay una diversidad de formas de financiamiento. Sí, todavía queda un gran grupo de espacios que no tienen ningún tipo de subsidio y que manejan el día a día, ya sea con postulación a fondos dependientes o intermitentes, otros que postulan a estos fondos que se asignaron a partir del año pasado, antepasado, de desarrollo organizacional de la línea Fondart, que da un financiamiento a 3 años plazo. Sí puedo contarles que nadie vive del bordero. Ya, eso está así comprobado. O sea, yo podría decir que en promedio los dineros que ingresan desde la taquilla, propiamente tal, no alcanzan a ser el 35 o 40% del total de los ingresos que una sala percibe para el funcionamiento de su espacio. O sea, estamos hablando que de un 100% que las salas requieren para funcionar, cerca de un 30% proviene de la taquilla y el otro 60%, en general las salas deben manejarlo con sus propias iniciativas. Algunas de esas, por ejemplo, se relacionan directamente con la lámina que vimos al final, que tenía que ver con espacios de cafetería, de estacionamiento, qué sé yo, que de alguna manera retribuyen un financiamiento para la operación de la sala. Otros lo ven con auspicio privado. El mundo privado sí, de alguna manera, tiene una cierta repercusión en algunos de los espacios. Venta de funciones, etcétera, etcétera. Ahora, la mayoría, en términos del financiamiento privado, no manejo muy bien la cifra acá de momento, pero sí esta es parte del estudio. Existe una gran cantidad de dinero que proviene del mundo privado, sin embargo, mucho de ese financiamiento que se recibe no es necesariamente en dinero para la operación de la sala. Mucho de ese financiamiento o aporte del mundo privado es lo que corresponde a un canje, ¿cierto? Valorizado, vale decir publicidad o
o digamos otro tipo de intercambio que pueda producirse entre la sala y el mundo privado. Entonces tenemos que, si bien se recibe bastante dinero desde el mundo privado, muchas veces esos dineros no son dinero fresco, que se puede usar por la sala para gastos operacionales, sino que muchas veces o son canjes en especies o en servicios, o también corresponden a dineros que se asignan específicamente a algún proyecto artístico en particular, para la obra X, digamos, pero que no necesariamente retribuye a la operación de la sala. Por eso es tan importante el trabajo que comenzamos a hacer con el Consejo de la Cultura en torno a las subvenciones. Hay un concepto desde el Estado, desde el Consejo de la Cultura, que durante 20 años, 15 años ha sido a través de fondar. ¿Qué significa eso? A través, uno, participar solo de fondos concursables, que todos sabemos que eso es cortoplacista, ya que no genera continuidad en el tiempo a los ganadores, no les asegura la continuidad. Y es por eso que el trabajo que está haciendo esta red es justamente apuntar a eso, a que ese financiamiento que hablaba la Pamela, sobre todo para espacios, que su objetivo son innovación, trabajo de vanguardia, que no apunta a un criterio economicista o comercial, sino que apunta a un aporte a la sociedad y al lugar donde reside, tenga fondos permanentes del Estado. Así que aquí a la compañera Lucía Lamazza le reiteramos el requerimiento y por eso estamos trabajando o iniciando. Abrimos una puerta con el Consejo para comenzar a trabajar, ojalá en una gran mesa, en torno a este tema. Bueno, estamos en eso. Estamos viendo el tema de las salas, como estamos también revisando el problema que tienen los festivales de teatro en todo Chile, la internacionalización, el trabajo con las audiencias. Hay grandes desafíos en la institucionalidad y estamos también trabajando para usted, no sé cómo decirlo, pero haciendo un gran esfuerzo para intentar cubrir la mayor cantidad de ellos de la mejor manera. Les agradezco su asistencia. Los esperamos a las 3:30 con la última parte de este seminario de audiencias. Muchas gracias.